Muy buenas tardes, compañeros, amigos. Espero estén todos muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Y en esta ocasión, pues aprovechando que apenas fue el Día del Padre, qué mejor tema que hablar precisamente del Padre. Más específicamente, pues de la manera en que se da la dinámica psíquica con ellos en las diferentes etapas de nuestra vida, en el nacimiento, en la infancia, en la pubertad y en la adultez. También conoceremos qué es lo que pasa en los casos en el que el padre está ausente por alguna u otra razón y pues también las implicaciones que esto conlleva. Y bueno, pues en esta ocasión nos vamos a basar en el libro La función paterna en psicoanálisis y el caso de Franz Kafka, el cual consta de 3 partes. La primera trae las contribuciones freudianas tal cual como Sigmund Freud las postuló e incluso trae muchas de sus citas. La segunda parte trae las contribuciones lacanianas y el concepto original de el nombre del padre, y la tercera parte pues trae el análisis de la relación paternal que tenía Franz Kafka con su padre Hermann Kafka, que como vimos en el video de la protesta juvenil, era una relación de sometimiento humillante. Y bueno, pues hay que hacer una aclaración antes de comenzar de que Freud, cuando habla del padre biológico principalmente. Sin embargo, él no niega que esta función puede ser tomada, desplazada hacia otra persona. Ya posteriormente, Jacques Lacan hablaría que el padre, más que ser aquel que pone, pues ahora sí que su esperma para el nacimiento del hijo, no es el padre, sino que el padre es una función. Así él puede diferencia entre el padre biológico y entre el padre simbólico. Y el padre que tiene relevancia tanto en nuestra vida psíquica como para el psicoanálisis es aquella persona que ocupa esta función. Y bueno, el padre simbólico puede ser un abuelo, un tío, un maestro o incluso puede ser una mujer, la hermana de la madre, alguna amiga. Y bueno, pues en este video vamos a hablar vamos a hablar de lo que decía Freud, las contribuciones freudianas a este concepto. Y también otra cosa a tener en cuenta es, bueno, primero que esto que dijo Freud lo dijo hace más de 100 años. Quierase o no, pues cuando cambia el espíritu de la época, también cambian, pues entre otras cosas, la dinámica entre grupos y pues obviamente en la familia. Y la segunda cosa también a tener en cuenta es que Freud habla, en lo que veremos hoy, es lo que Freud dice, piensa, especula que pasa en las familias pues relativamente estables, casi ideales. Hablo de las familias en las que afortunadamente se cuenta con ambos progenitores, el papá y la mamá, y en familias en las que hay una relativa estabilidad económica y emocional. O sea, no necesariamente que sean ricos, pero pues sí que no tengan esa angustia constante de si van a comer hoy, o que la delincuencia o la marginalidad sea tan alta que se vuelva muy angustiante el vivir. Y también pues relativamente estables emocionalmente, es decir, no son familias necesariamente acá perfectas, iluminados, en los que hay puro amor y paz, pero tampoco se refiere a familias pues con padres alcohólicos, abusivos, explotadores. Sí habla en su obra pues de estos casos patológicos, del complejo de Edipo negativo, casos en los que las angustias de la vida pareciera que se sobreponen a las angustias psíquicas, pero pues en este video, o sea, pues que es un tema muy grande, pero en este video nos vamos a basar en la familia, pues ya les digo, en las que están los dos progenitores y no está esa angustia de la vida cotidiana de las presiones económicas y familias relativamente estables y armoniosas. Y bueno, pues hechas estas aclaraciones, sin más, comenzamos. Bueno, pues tenemos que empezar hablando, pues ahora sí que desde el inicio, cuáles son las actitudes, cómo viven nuestros padres, nuestros papás, nuestro nacimiento. Y bueno, pues para ellos, cuando nosotros nacemos, hay un renacimiento de su narcisismo. ¿Cómo se ve este renacimiento del narcisismo? Pues en la sobreestimación que nos tienen a nosotros como hijos.
Cada vez que una persona sobreestima un objeto, sea una persona, un animal o una cosa, cada vez que se sobreestima algo es porque se ha desplazado el narcisismo en ese objeto, se proyecta en ese objeto. Es decir, ellos se ven a través de nosotros. De manera tal, pues que este narcisismo pues está concentrado en nosotros y tiene pues ventajas y desventajas, ¿no? Por un lado, pues nos atribuyen virtudes que no tenemos, por otro lado, nos perdonan o niegan nuestros defectos. Sin embargo, las implicaciones negativas de este desplazamiento es que también esperan que nosotros cumplamos sus deseos, también nos proyectan sus anhelos, sus frustraciones, las cosas que no pudieron hacer de niños por X o Y razón, o las cosas que no pueden ser de adultos por X o Y razón. Esperan que nosotros vengamos a cumplir todos esos sueños insatisfechos de ellos. Y también la segunda consecuencia negativa de este desplazamiento de narcisismo es que nos ven, al menos o más bien sobre todo en la infancia, nos ven como una extensión de ellos. No nos ven como alguien separado o como una persona, sino como una parte de ellos, como un miembro más. Y pues también de esto pues se relaciona mucho con lo que les dije, que quieren también que cumplamos sus deseos. Más específicamente nos dice Freud que los padres para con los hijos quieren que se conviertan en los héroes que ellos no pudieron ser, y que las madres para las hijas quieren que se conviertan pues casi en unas princesas y que se casen con algún príncipe, algún hombre rico, que venga pues a compensar pues el deseo que ellas tuvieron en su momento, pues es la fantasía de ser princesas en espera del rey, del príncipe azul que las venga a rescatar de su miseria. Y bueno, pues otra cosa a tener en cuenta es que hay una renuncia a los logros culturales, porque en tener hijos, quieras o no, pues de cierta manera truncan nuestras aspiraciones. ¿Por qué? Porque consumimos gran parte del presupuesto, del salario de nuestros jefes y también gran parte del tiempo de ellos. Es decir, el tiempo y el dinero que podrían dedicar para su vida personal, para sus deseos, para sus satisfacciones, lo invierten en nosotros. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo en Los Padrinos Mágicos en los que Timmy no nace y sus papás son ricos y viven en una mansión en vez de vivir en la casa de 2 pisos de clase media gringa, pues en la que viven normalmente. Sin embargo, esta renuncia a los logros culturales de cierta manera se compensa por el privilegio de ser papás y también porque este deseo, este querer ser padres, es un deseo que tuvieron en la infancia, es la realización de un deseo infantil. Muchas personas cuando somos pequeños pues decimos queremos ser como nuestros papás, ya sea que queramos imitarlos, dedicarnos a lo que ellos son, o pues también, ¿por qué no tener una familia tal como ellos la formaron, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestra esposa. O también se da el caso de pues casos ya más patológicos, angustiantes, en las que como los padres son muy severos con los hijos y los castigan mucho, en los hijos crece el deseo de no puedo castigar a mis papás, pero cuando sea grande voy a tener hijos para castigarlos de la misma manera como a mí me castigan. Aunque también pues se da el caso contrario de que pues los padres cuando el hijo quieren que no pase por todos los sufrimientos, por todas las torturas, las carencias que ellos llegaron a pasar, por lo que también se da que ellos esperan pues no solo que el hijo sea triunfador, exitoso, sino que también pues que tenga una larga vida, no se enferme, que no muera y que la viva mejor que ellos en cierto aspecto. Y bueno, también una última cosa a destacar de nuestra relación con ellos en el nacimiento es qué pasa con nosotros en esa etapa. Y bueno, pues tenemos que ocurre nuestra primera identificación. Nuestra primera identificación pues no es nada más ni nada menos que nuestro papá o la persona que ocupe ese lugar. Y bueno, aquí Freud lo llama el padre de la prehistoria, de nuestra prehistoria personal,
¿Por qué prehistoria? Porque no nos acordamos de esa etapa de nuestra vida. Muy pocas personas son capaces, tienen la habilidad de recordar lo que vivieron su primer día de nacimiento, su primer año. Yo, por ejemplo, mi primer recuerdo lo tengo de alrededor de los 3 años, calculo yo. Es decir, mi prehistoria es todo aquello que no recuerdo de mi historia personal. Y en esa prehistoria se da nuestra primera identificación, que es con nuestro papá. Y de esa primera identificación se desprende principalmente el ideal del yo. Es decir, vemos a nuestro papá y queremos ser como él. Recordemos la diferencia entre imitación e identificación. Cuando nosotros vamos a un partido, por ejemplo, no sé, ahora que ganó el Cruz Azul, pues nos comportamos como todos los de la porra, ¿no? Gritamos, mentamos madres, nos quitamos la camiseta, etcétera, etcétera. Pero una vez que acaba el evento, pues no nos andamos comportando así todo el tiempo en la escuela o en el trabajo. Entonces se habla de una imitación, solo fue temporal y una vez que pasa el evento, ¡fum!, se acabó. Sin embargo, en la identificación es una imitación de carácter permanente, en la que queremos parecernos a una persona, a un grupo, pero ya para adoptar esos rasgos y hacerlos parte de nuestra personalidad, para de cierta manera introyectarlos y decir yo quiero ser como él. Entonces, esta primera identificación, les digo, es importante porque va a surgir el ideal del yo y siempre vamos a tener esta imagen, nos dice Freud, pues de lo que alguna vez vimos, de lo que quisimos ser, pues parecidos a nuestros papás. Y aunque llegue un punto en la vida, por ejemplo, sobre todo en la pubertad, en la adolescencia, en la que queremos ser todo lo contrario a lo que ellos nos dijeron que fuéramos, a todo lo que ellos querían que fuéramos, pues a fin de cuentas nuestro deseo sigue girando alrededor de esa imagen. Aunque queremos ser todo lo contrario, pues partimos de la imagen que ya tenemos, de nuestro ideal. Y bueno, pues la segunda etapa de la vida, bueno, también mencionar que también junto con este ideal del yo, posteriormente en la infancia, alrededor de los 3-5 años, pues sucede el complejo de Edipo, en el que hay una ambivalencia hacia ambos progenitores de sentimientos entre amor y odio, pero predominan sobre todo los de odio dirigidos hacia el progenitor del mismo sexo y los de amor dirigidos a los del sexo contrario. Y esta es una tendencia, nos dice Freud, pues sobre todo incitada, estimulada por los papás, pues ellos tienden a preferir, hay una tendencia a divorciar a ambos sexos, y el padre es muy común que prefiera o se relacione mejor con la hija y que la madre se relacione mejor con el hijo. Entonces, a fin de cuentas, esta situación edípica es de cierta manera incitada por ellos. Y bueno, pues este conflicto edípico, al final, nos dice Freud, va a surgir el superyo. El superyo es la instancia moral que nos dice no hagas esto, estás mal, no debes actuar así. Todos los debes o los deberías provienen del superyo. Y también cuando nosotros sentimos culpa, es nuestro superyo castigando a nuestro yo por haber faltado al ideal del yo. En la infancia el ideal del yo pues sufre modificaciones y se va conformando todavía más con base a las palabras que nos dicen nuestros papás. Si nuestros papás nos dicen no debes robar, no debes mentir, no debes chantajear a las personas, manipularlas, nos vamos a hacer un ideal en la que pues la persona ideal, lo que deberíamos ser, es aquella persona que no manipula, que no miente, que no chantajea. Sin embargo, esto se puede tornar algo más maquiavélico cuando nuestros padres nos dicen, nos tienes que obedecer a toda costa. Bueno, a mí no me dijeron eso, pero pues sí hay casos en los que los padres dicen, nos tienes que obedecer a toda costa, lo que yo digo es lo que se debe de hacer, aunque me contradiga, o haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces, pues también ahí ocurre pues que el superyo se vuelve más tiránico y la persona crece con el ideal de que las personas pues deben obedecer ciegamente a la autoridad, y esto pues está muy relacionado con el carácter autoritario. Y bueno, también hay que destacar que este superyo surge del castigo paterno,
Gracias a los castigos, ya sea físicos o de retirada de amor de nuestro padre, es que va a surgir esta instancia psíquica, de la misma manera en que cuando, no sé, les mentimos a nuestros papás, ellos nos regañan, nos castigan, nos dan un jalón de greñas. Cuando seamos adultos, les digo, cada vez que faltemos a nuestro ideal del yo, vamos a sentir culpa. La culpa es el equivalente, pues, a nuestros papás castigándonos de cuando éramos niños. Y este super yo va a ser más exigente y severo cuanto más exigente y severa fue la educación. Sin embargo, hay que ser cautelosos porque puede que se dé el mecanismo de identificación proyectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el padre es muy tranquilo, pero el hijo lo vive y lo describe como alguien sumamente terrible y amenazador. Y Freud se preguntaba, pues qué, bueno, más bien ahí fue Melanie Crane, que se decía, pues qué pasa en estos casos en los que no coincide la imagen real del padre con la que tiene el hijo. Y ahí es donde entra el mecanismo de identificación proyectiva. El hijo proyecta sus sentimientos hostiles hacia su papá y después, pues al proyectarlos, no reconoce que son sus propios sentimientos, es decir, se los proyecta a él y ya después lo percibe como algo amenazante, como algo digno de temer. Es decir, por ejemplo, para poner un ejemplo muy somero, cotidiano, yo inconscientemente odio a una persona, ¿no? Me cae mal. Entonces proyecto esa imagen que yo tengo de ese odio y en vez de decir, yo lo odio, decimos, él me odia, ahí está la proyección. La identificación entra cuando yo, ahora sí que inconscientemente y ahora sí que siguiendo un tipo de bucle, me quiero parecer a eso mismo que yo estoy proyectando. Y eso que estoy proyectando a fin de cuentas es lo que yo ya soy. Y bueno, pues pasando con la pubertad, tenemos que en la pubertad hay una... Cuando nosotros somos pequeños, sobre todo pues de la primera infancia, percibimos a nuestros papás como algo omnipotente, como algo superpoderoso. Incluso en las imágenes de Día del Padre no es raro que de niños se represente al papá como un superhéroe, ¿no? Mi papá es mi héroe. Es decir, hay un sentimiento, se percibe al papá de manera omnipotente, porque puede satisfacer nuestras necesidades, puede satisfacer nuestros caprichos y principalmente porque representa a la persona, es la persona que nos protege ante la adversidad, ante pues las amenazas externas y también porque se tiene la idea de niños que es la persona que nos protege ante nuestros propios impulsos. Sin embargo, cuando llegamos a la pubertad y empezamos a comparar a nuestros papás con otros padres de nuestros amigos, de nuestros primos o compañeros, pues se va perdiendo esta idealización que tenemos de él, lo dejamos de ver como algo omnipotente. Y nos decía Freud que de esta pérdida de la idealización del padre es que surgen dos tendencias o se explican dos fenómenos. Por un lado, puede ser que la persona pues decepcionada y en busca de un nuevo poder, de una nueva figura que le dé protección, pues caiga en la religión. Y es ahí donde, dice Freud, reconocemos el complejo paterno en el Dios personal. Y pues ahora sí que saquen sus conclusiones, o sea, hay cosas en las que estoy de acuerdo, hay cosas en las que no, pero sin duda te pone a pensar, ¿no? Y para Freud, Dios no es otra cosa que el desplazamiento del Padre Omnipotente. Si se dan cuenta, Dios es un nombre, Dios es nuestro Padre, según la Biblia, Padre de todo, y a la vez es el que nos protege de nuestros propios impulsos también. Recordemos que si nos portamos mal, Diosito nos castiga. Entonces Dios se convierte en ese sustituto del Padre Omnipotente de la infancia. Y bueno, otro factor a tener en cuenta es que en sus investigaciones Freud descubrió que muchas personas cuando son niños, y también los niños, tienen un miedo de que sus papás puedan leer sus pensamientos. Y bueno, pues yo recuerdo, no lo viví como miedo, pero pues sí varias veces me preguntaba si
no solo ellos, sino las personas en general podían leer lo que yo pensaba, principalmente los adultos o mis maestros cuando me ponía, pues ahora sí que a lelear en la escuela. Nos dice Freud que este miedo que tienen los niños de que sus pensamientos sean escuchados a pesar de no decirlos, es el equivalente en la religión que, de que Dios nos puede escuchar los pensamientos, nuestras intenciones, aun cuando no las hayamos realizado. Y esto le confirma aún más a Freud de que Dios no es otra cosa que ese Padre perfecto perdido. Sin embargo, también puede ser que la persona no caiga en la religión y que caiga más bien en la adoración de algún ídolo que es el sustituto de la figura edípica paterna. Y bueno, pues aquí tenemos que entrar principalmente en el fenómeno de las masas y hablar pues qué pasa y quién es el padre primordial. Y bueno, pues Freud, el padre primordial, nos dice en Totem y Tabú de que antes de que existiera la civilización, había un padre tirano que monopolizaba los recursos y también monopolizaba a las mujeres del clan. Hasta que un día los hijos se pusieron de acuerdo, mataron al padre, pero después sintieron culpa por haberlo matado, por lo que se lo comieron en una manera de tabú y también establecieron los tabús de que no se puede ni matar a los papás y que no se puede tener pues el incesto, relaciones con miembros de la propia familia, principalmente pues la madre. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo explica Freud el fenómeno de masas? Bueno, pues en el fenómeno de masas, este ideal del yo que tenemos es sustituido por el conductor de la masa. El conductor de la masa a la vez fascina por su falta de miramientos, por su actitud, ahora sí que aventurada, por su valentía, también por su gran actividad y ahora sí que pues su gran potencia para la acción. Y nos dice que cuando este conductor de masas, sea en un concierto, sea en una protesta, sea en cualquier cosa que se dé una masa, no es otra cosa que la reproyección de ese padre primitivo. E incluso cita a Gustavo Le Bon, autor de La psicología de las masas, que dice Le Bon que las personas tenemos un hambre de ser dominadas, de ser sometidas a una autoridad, porque no sabemos qué hacer con nuestra libertad y necesitamos que alguien nos guíe. Entonces esa necesidad y ese padre primordial son proyectados en la persona que conduce a la masa y nuestro ideal del yo, ese que queremos seguir, al que queremos llegar a ser, es desplazado por el padre, pues por este conductor de masas que representa al padre primordial. También hay que tener en cuenta que en el fenómeno de masas hay una disolución de la conciencia. Se pierde la conciencia, el ello predomina sobre el yo y el super yo. Y bueno, pues también aquí recordando lo que nos decía Moscovici con base a la psicología de masas también, de que la conciencia es individual, el inconsciente es colectivo, por lo que en estas situaciones, en estos fenómenos, lo que predomina pues es nuestro inconsciente y pues en términos freudianos nuestro ello. Por lo que de esa manera se explica que nos comportemos de manera irracional, que pasemos muy fácilmente a la acción, a la agresión y pues entre otros fenómenos impulsivos que se dan en estos fenómenos pues de protesta, de conciertos, en cualquier fenómeno que se dé una masa. Y bueno, pues también tenemos que hacer una aclaración de que en la pubertad pues se vuelven a llenar pues ahora sí que las energías del niño que habían sido reprimidas en el periodo de latencia, es decir, los impulsos amorosos, sexuales y los agresivos hostiles. Sin embargo, ya no recaen en los padres, sino se dirigen principalmente pues a los amigos, a las chicas, chicos de nuestra edad, y pues los impulsos hostiles pues hacia los otros grupos adversarios, ¿no? Entonces, pues en este nuevo renacimiento de los impulsos del niño, pues también hay un cambio en la relación con nuestros papás. Y bueno, pues también aquí aprovecho para hacer la explicación del amor que se da. ¿Y cuál es la explicación psicoanalítica del amor?
Para el psicoanálisis, el amor, pues la finalidad del amor no es otra cosa que la conclusión del acto sexual. Sin embargo, pues hay relaciones en las que este acto sexual no llega y no se espera, por ejemplo en las amistades o en la familia. Entonces, al amor que tiene como finalidad llegar al acto sexual se le llama amor genital. Y bueno, pues el amor genital tiene como principal función, beneficio, la creación de nuevas familias. Y el amor que no tiene carácter genital, que no quiere llegar al acto sexual, se le llama amor de meta inhibida. Y este amor también es llamado ternura. La ternura, la ventaja que tiene sobre el amor genital es de que permite crear fraternidades, permite la creación de la sociedad, la convivencia en familia. ¿Por qué? Porque no tiene ese carácter exclusivo del amor genital. El amor genital es de carácter exclusivo, ¿por qué? Porque solo se quiere estar con la persona amada. Y aún en esos casos de relaciones en las que pues, hay un amante o hay poliamor, la verdad es que solo se desea a una persona. Y bueno, pues ya para finalizar, tenemos que hablar pues qué pasa en la adultez, cómo es nuestra relación con nuestros padres en esta última etapa de la vida. Y bueno, pues tenemos que la relación con nuestros papás va a ser muy diferente de si seamos hijos o si seamos las hijas. En el caso de los hijos la cosa es algo hostil, pues ahora sí que siguiendo también pues las reminiscencias de este complejo de Edipo infantil, y también porque, bueno, pues sobre todo en la época victoriana y en algunos pueblos todavía de México, pues el padre representa para el hijo pues un elemento de coacción social. El padre, sin importar la edad, siempre ahora sí que va a ser de guía y va a ser de guardián moral de los hijos y les va a decir qué hacer y qué no hacer. Que el hijo quiere, no sé, poner un negocio arriesgado, si el padre dice que no, pues va a ser un no, ¿no? Aunque, por ejemplo, el hijo ya no le haga caso, pero pues de entrada ahí el padre ya dio su opinión. También es un elemento de coacción social, por ejemplo, en los casos en los que se cuenta con una herencia económica o de propiedades. Y bueno, aquí se revive este deseo de muerte y el deseo de muerte del hijo hacia su papá puede crecer sobre todo en casos de pues que se trate de una monarquía o que el padre sea empresario, sea rey, puede llegar hasta dimensiones trágicas este deseo de muerte. Recordemos, pues no hay pocos casos, tanto en la literatura como en la vida diaria, pues de personas que mataron a sus papás para llegar a ser reyes, para tener la herencia familiar, para ser dueños de la empresa del papá. Es decir, este deseo de muerte inconsciente latente que todos tenemos se acrecenta de sobremanera trágica en estos casos, pues donde hay, por ejemplo, una herencia de por medio. ¿Por qué? Porque el padre, como regresando, pues es un elemento de coacción social. Mientras el papá siga vivo, el hijo no puede acceder a todas estas propiedades, a todas estas riquezas y territorios. Asimismo, pues la relación con la hija pues va a ser muy diferente, todo lo contrario. Nos dice Freud, la relación del padre con las hijas es de una ternura inalterable, igual por las reminiscencias del complejo de Edipo. Y bueno, en el caso del padre con la hija, pues es una relación más estable. También porque, como ya lo dijimos al inicio del video, este divorcio de las personas del mismo sexo es promovido e incitado pues también por los propios papás. Y entonces, pues en conclusión, según la teoría psicoanalítica de Freud, las relaciones con nuestros papás en la adultez van a ser más estables, más bonitas, las relaciones padre-hija que las relaciones padre-hijo. Además, sobre todo, se acrecenta esta hostilidad no solo en estos casos donde hay una herencia de por medio, sino también porque el hijo ve al papá como pues una persona a superar, ¿no? En la infancia, cuando somos pequeños, nos identificamos con él, porque queremos llegar a ser como él, tener lo que él tiene, lo que él posee. En la pubertad, pues al compararlo con otros padres, nos damos cuenta, pues sí, nos quieren, ¿no? Pero pues
muchas veces, por decirlo así, pues nos damos cuenta pues que no son esos padres omnipotentes, exitosos, triunfadores, ¿no? Y pues, o sea, tampoco digo que sean fracasados, tampoco, pero pues sí se pierde este ideal de omnipotencia. Entonces, pues lo que ocurre es que en adultez muchas veces los hijos pues quieren llegar a ser más que el papá todavía, es como una aspiración propia y también pues es la aspiración de los mismos padres que, como les dije en la infancia, ellos esperan que nosotros lleguemos más lejos que ellos y cumplamos los deseos frustrados de ellos. Y bueno, pues también por último hay que mencionar qué pasa en estos casos en los que el padre se ausenta por alguna u otra razón. Y bueno, pues nos dice Freud que en estos casos se puede dar una simbiosis con la madre, o dicho de otra forma un poco más escandalosa, pues el incesto materno. Este incesto no necesariamente tiene que ser tal cual tener relaciones con la madre, aunque debo decirles que sí me he encontrado con casos obviamente patológicos ya de hospital psiquiátrico en el que la madre viola al hijo. O sea, no es broma, a mí me impactó mucho, por ejemplo, ese caso, tanto que aún lo recuerdo, ya tiene 3 años que supe de él. Y bueno, pues en estos casos en los que falta el padre, se puede dar una simbiosis, una relación de tipo incestuoso con la madre, en el sentido de que si bien no está ese amor, por decirlo sexual, pues sí hay un amor de sobreternura, de caricias, hasta puede ser de besos y abrazos, ¿no? Muy efusivos, más de lo normal, más de lo pues relativamente saludable. Y también pues esta relación incestuosa pues tampoco es culpa del hijo, hasta cierto punto, más bien en gran medida, es promovida por la propia mamá, que pues al no contar con el papá o con un compañero que ocupe la función del padre y el lugar del papá con ella, de su pareja, pues por un lado tenemos que extraña las caricias, extraña el acto sexual, y entonces pues quieren que su hijo se vuelva como aquella persona, pues si no bien que tenga el acto sexual, pues sí que le dé caricias, que la admira, que le escuche, que pues la comprenda, ¿no? Funciones que debería de hacer su pareja, ya sea el padre biológico, ya sea otra persona. Pero esas funciones que debería de hacer la pareja, la madre, hace que recaigan en el hijo. O también se puede dar el caso de que la madre, en un deseo hasta cierto punto bien intencionado de querer pues compensar las caricias que el hijo no tiene de su papá, pues la madre se las dé, ¿no? O sea, las caricias que no les da el padre, pues se las trata de dar la madre. Sin embargo, esto, lejos de ser positivo, puede traer más conflictos para el hijo por esta sobreerotización, pues principalmente con este objeto de amor, que pues no es lo social ni biológicamente mejor para las personas. Y bueno, pues también Freud nos pone el ejemplo de Leonardo da Vinci, siendo que pues, su madre era una madre soltera. Nos dice Freud, especula que probablemente la mamá de da Vinci pues extrañaba estas caricias de un hombre, pero que al no tenerlas, pues ahora sí que las recordaba y las proyectaba cuando ella se las daba a Leonardo. Razón por la que Leonardo da Vinci, de cierta manera, nos dice Freud, pues sufrió un recorte, un obstáculo de su virilidad, y de razón también por la que Freud se dedicaba a pintar mujeres, porque pues ahora sí que inconscientemente él seguía fijado en esa relación con su madre. Y bueno, pues esto ha sido todo por este video. Como podemos ver, pues la relación con nuestros papás va cambiando a lo largo de la historia, de nuestra historia personal. También pues vimos que constituye nuestra primera identificación, también a partir de ello se forma nuestra conciencia moral y que es importante que alguien ocupe este lugar. O sea, he visto imágenes de yo soy padre y madre a la vez. O sea, tampoco diré que están mal porque pues son con buenas intenciones, no dudo que las madres tengan buenas intenciones, pero sí hay que educar de que esto no es lo más saludable para el hijo. Es necesario que alguien ocupe esta función, este lugar, porque si no se corre el riesgo de que la madre ocupe
reemplace al padre que la debe escuchar, la debe atender, la debe acariciar, y quiera en vez de eso que el hijo la escuche, la acaricie, la atienda y la comprenda. Entonces esas cosas, el hijo deja de ser un hijo y se convierte en el compañero, en la pareja de la mamá. Y también pues es importante porque a través del padre es que nosotros entramos en la dimensión social. Pasamos de la diada madre-hijo, una diada biológica, a una triada madre, padre e hijo que ya incluye la dimensión social. Y bueno, pues espero verlos pronto. Los invito a ver los demás videos del canal. Denle like, compartan. Igual bienvenidos son sus comentarios, sus dudas. Nunca está de más la retroalimentación. Y bueno, pues siendo todo por este momento, pues nos vemos próximamente. Hasta luego.